Bueno, vamos con el concepto de ángulo. ¿Qué es ángulo? Entonces, en trigonometría, con frecuencia interpretamos a los ángulos como rotaciones de rayos. Entonces, fíjese que ahí tengo dos rayos. La cantidad de rotación de esos rayos la vamos a determinar como ángulo. Siempre vamos a empezar con un rayo fijo y otro que va a rotar. Siempre los dos rayos van a tener un origen común. Aquí en este caso, el origen de ambos rayos está en O. Este es el punto común donde están ambos rayos. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a girar uno de los rayos alrededor de este punto O. Y va a comenzar desde acá. Fíjense la posición donde comienza. Ahí tengo dos rayos superpuestos, uno encima del otro. Pero uno va a quedar fijo y el otro va a rotar. Entonces fíjense cómo rotamos uno de los rayos y el otro se quedó fijo. Ángulo es la cantidad de rotación que se genera desde la posición donde está. Entonces está ahí el rayo, ahí hay cierto ángulo, o sea, cierta cantidad de rotación, que yo la puedo ir aumentando. ¿Cuánto? Lo que yo quiera, incluso vueltas completas. Hay unos ángulos especiales que ustedes ya los conocen. Si yo roto exactamente 90 grados, eso lo llamamos un ángulo recto. Cuando los dos rayos forman ángulo de 90 grados, ángulo recto. Cuando un rayo va en el sentido opuesto al otro, bueno, ahí se me fue para el otro lado, pero se dan cuenta, la flecha va para el otro lado, miren. Están totalmente opuestos, pero están alineados. Entonces recuerden que ese es un ángulo llano. Miremoslo mejor. Ahí, por ejemplo, ahí ya se ven alineados. Entonces, ese ángulo que se forma cuando los dos rayos van en sentidos opuestos, recuerde que se llama el ángulo llano o 180 grados. ¿Listo? Ahora, cuando yo parto de acá, un rayo sobre el otro, fíjense, ahí está un rayo sobre el otro, y doy una vuelta completa, le voy a dar una vuelta completa a ese rayo, bueno, siempre van a estar en el mismo origen, van a rotar desde el mismo origen, pero doy una vuelta completa, hagámoslo bien, acá miren, doy una vuelta completa así, recuerde que hay 360 grados, o también eso lo llamamos una vuelta, son ángulos especiales, ¿listo? Pero acá, entonces vamos a hablar que la cantidad de rotación de ese rayo con respecto al otro es lo que se conoce como ángulo, aquí en trigonometría. Y esa cantidad de rotación, pues la vamos a marcar acá con una flecha curva. Y le vamos a asignar un número que lo medimos con un aparato que se llama el transportador de ángulos, ¿cierto? Entonces, si yo traigo mi transportador de ángulos, ahí está mi transportador de ángulos, entonces con este aparatico yo puedo medir esa rotación. ¿Cómo lo debo hacer? Ojo, entonces este aparatico, fíjese que tiene acá en el centro una cruz. En esa cruz va a ir el punto O. El punto O es el punto de origen de los dos rayos, donde salen los dos rayos. Recuerde que salen de un punto en común que se llama el punto O. Ese punto en común se conoce como el vértice. Ahí está marcado, mire, punto de origen, corramos un poquito el transportador, el punto de origen, no cogió, de los dos rayos, ahí está donde salen ambos rayos, se llama el vértice del ángulo. Listo, entonces esta cruz del transportador debe coincidir con ese vértice. Y el cero, vean el cero del transportador, está acá en esta parte. Ese cero del transportador debe coincidir con el rayo de origen, con el primer rayo, donde estaban coincidiendo los dos rayos. Entonces vamos a girar el transportador. Giramos ese. Bueno, y ahí está, fíjese, aquí está la cruz del transportador, mire. Y acá debajo quedó el cero. Entonces, siempre esas dos cosas deben estar alineadas. El vértice con el centro del transportador, con la cruz donde está el transportador, y el primer rayo debe estar alineado con el cero que está aquí debajo del transportador. Ahí está, dice 0 y arribita dice 180, mire. 0 o 180. Nos vamos a guiar por la parte interior. Ahora, si ustedes se fijan, si esto es 0, miren, esta medida aquí es 0,
Entonces, ¿cuánto fue esta rotación? Entonces uno va contando, cada lineecita es 1 grado, entonces 5, 10, 15 grados aproximadamente. Entonces la cantidad de rotación aquí fueron 15 grados. Esto lo conocemos como ángulo. Sin embargo, aquí en trigonometría no vamos a manejar mucho los grados. Vamos a manejar otra escala de trabajo que se llaman los radianes y vamos a aprender a medir los radianes. Bueno, pero inicialmente esta es la definición de ángulo. Ahora, los ángulos siempre los vamos a marcar con 3 letras. Una letra corresponde al vértice, en este caso el vértice es el punto O, esa letra se deja en el centro. 2 letras más, una que va a estar sobre cada rayo. Entonces por este rayo voy a colocar el punto A y en este rayo voy a colocar el punto B. Y voy a hablar que aquí el ángulo es el ángulo AOB. Lo simbolizamos así, ángulo AOB, donde la primera letra siempre va a corresponder al rayo inicial, la segunda letra al vértice y la tercera letra al rayo terminal. Y obviamente acá dibujamos la rotación, salimos de A y vamos hacia B. Entonces, ángulo AOB.